vamos a iniciar el tercer bloque de este segundo Foro Internacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción, denominado Crisis Alimentaria y Gestión Transparente. Cristina Luna, quien va a ser la moderadora, y a los panelistas Mónica Muñoz Nájar, Federico Arnillas y Fernando Sillones. Cristina Luna es economista por la Universidad de Lima y periodista por la Universidad Jaime Bauzate y Mesa, con posgrado en Comunicación y Periodismo Digital por la EBS Business School. Se ha desempeñado como coordinadora nacional de la Unidad de Imagen Institucional del Ministerio de Agricultura, coordinadora nacional de prensa por el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. Actualmente es conductora del bloque económico TDT de Nativa, columnista del Diario Expreso, directora de comunicaciones y redes de Viceversa Consulting y productora de Cara y Sello y directora también de Cuaderno Borrador. Por su parte, Mónica Muñoz Nájar es licenciada en Economía por la Pontificia Universidad Católica del Perú, con magíster en Economía por la Universidad del Pacífico. Ha sido directora de Investigación e Información Ambiental en el Ministerio del Ambiente, jefa de la Oficina de Planificación Estratégica y Presupuesto del Ministerio de Educación, jefa del proyecto Mejoramiento de la Gestión de la Inversión Pública en el Ministerio de Economía y Finanzas y jefa de la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto del Ministerio del Trabajo, entre otros. Además, ha sido presidente del Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana. Actualmente es coordinadora de proyectos y gestión pública en la Red de Estudios para el Desarrollo y docente de la Universidad del Pacífico. Con respecto a Federico Arnillas, él es sociólogo y consultor internacional en promoción del desarrollo, participación ciudadana y diálogo social. Ha sido miembro del Tribunal de Honor del Pacto Ético Electoral del Jurado Nacional de Elecciones, vicedecano del Colegio de Sociólogos, presidente y director ejecutivo de la Asociación Nacional de Centros y secretario técnico de la Conferencia Nacional sobre Desarrollo Social CONADES. Actualmente es presidente de la Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza y miembro del Foro del Acuerdo Nacional desde el 2002. Finalmente, Fernando Sillones es ingeniero económico por la Universidad Nacional de Ingeniería, con maestría en Administración de Empresas por la Escuela de Negocios Wharton y la Universidad de Pensilvania. Se ha ejercido como gobernador regional de Ica entre los años 2015 y 2018, como director del Consejo Nacional del Ambiente, director de la Junta Nacional del Algodón, director del Banco Internacional Interbank y miembro del Consejo Consultivo del Diario El Comercio, entre otros cargos. Actualmente es presidente de la consultora Información y columnista en el diario Perú 21. Adelante, Cristina. Gracias, bienvenidos todos. Yo sé que ya estamos más de media jornada, así que vamos a tratar de hacerlo rapidito, pero venimos con bastante información porque el tema creo que amerita. Si han visto Juego de Tronos, habrán escuchado una frase que toda la serie se decía: The winter is coming. Y yo creo que esa es una frase que podemos aplicar sobre este tema justamente del hambre, ¿no? Todos escuchábamos antes de la pandemia que venían peores tiempos. Todos escuchábamos que teníamos que tener nuestro agro a punto, a nuestros agricultores con tecnología, con riesgo tecnificado, con buenos abonos, con condiciones de mercado mejores para enfrentar los malos tiempos, porque teníamos, creo, claro todos que teníamos los buenos tiempos. Lamentablemente, the winter is here. Entonces tenemos este panel de súper lujo. Vamos a iniciar con una pequeña exposición de Mónica, pero antes de que ella empiece, quería darles una noticia que vino la semana pasada. El Índice General del Hambre, que creo que es bien duro hasta el mismo nombre, nos revelaba que hemos retrocedido una década. Es decir, que hay más peruanos que no solo están en la pobreza, sino que tienen hambre. Eso yo creo que es bastante duro, ¿no? Tener claro que en una mesa familiar hay personas que dejan de comer para que sus hijos coman, estamos hablando de algo grave que no podemos dejar de pasar. Así que este panel es súper importante para ver algunos diagnósticos y también quizás conversar unas salidas. ¿Por qué hemos llegado a este punto? Creo que sinceramente es por ausencia estatal. Hemos tenido varios ministros a lo largo de estos 2 últimos años. Definitivamente estamos viviendo un
esquema de inflación, no es local, es mundial. Y finalmente tenemos el encarecimiento de fletes, tanto externos como internos. Así que vamos a escuchar a Mónica. Mónica es súper conocida, creo que ya no tengo que volver a repetir su currículum, pero Mónica Muñoz Nájar es coordinadora de proyectos y políticas públicas de la Red de Estudios para el Desarrollo y realmente me muero de ganas de escucharla. Por favor, Mónica. Muchísimas gracias, Cristina, y buenos días todavía con todos. Muchas gracias también por la invitación de participar en este espacio tan importante y además con personas que tienen tanto conocimiento del tema. El primer punto es que la situación del hambre en el país ya venía, digamos, ya no venía bien antes de la pandemia, ¿sí? Y era una crisis silenciosa porque no se hablaba mucho del tema. Cuando uno revisa los indicadores de la FAO, de la Organización Mundial de Alimentos, uno ve que la situación, el promedio de personas en inseguridad alimentaria en el Perú entre 2014 y 2016 ya era de 11 millones y ese promedio se incrementó a 14 millones cuando uno miraba el periodo 2017-2019. O sea, ya teníamos 3 millones más de personas en inseguridad alimentaria antes de la pandemia de lo que teníamos hace solo 10 años. Entonces, evidentemente, ya veníamos de una situación de alta vulnerabilidad y la pandemia lo que hizo fue exacerbar ese problema, ¿no? Hemos llegado a tener 16 millones de personas en situación de inseguridad alimentaria. Ese es el último dato que tenemos. Más del 50% de la población en inseguridad alimentaria. Entonces, eso no es un problema menor. Eso es un problema que ya venía desde antes, es un problema que se ha venido, digamos, exacerbando por las condiciones adversas que se han venido dando los últimos años, pero ya lo teníamos desde antes. Cuando lo comparamos con otros países de la región, el Perú efectivamente es uno de los países que tiene más inseguridad alimentaria. Ahí sí hay que hacer un énfasis en que no todos los países tienen datos, por ejemplo, de Bolivia y de Venezuela no se tienen datos, pero de los países para los que sí se tienen datos, el Perú es uno de los que califica más bajo en América Latina. Entonces, este es un problema que creo que tenemos que reflexionar, que debe estar en la agenda. Entonces, el primer mensaje es que es un problema grave y distintos indicadores, uno que mencionó Cristina, que es el índice global del hambre, efectivamente en su última medición, 2022, ha revelado que estamos en niveles del 2014, ¿no? Entonces, hemos perdido muchos años en este índice, y este índice es interesante porque el Perú había tenido avances que otros países no habían tenido. Este índice tiene 5 indicadores y 4 de ellos están vinculados a la nutrición en niños. Y Perú había mejorado bastante. Tenemos una alta tasa de desnutrición crónica infantil, tenemos una alta tasa de anemia, pero la desnutrición crónica infantil la pudimos reducir de 40 puntos a casi 12 puntos en unos 15 años de esfuerzo. Entonces sí se habían dado algunas mejoras, que creo que era importante que se reconozcan en el Perú, pero el índice donde bajamos, el indicador donde bajamos de este índice, fue justamente en la población que tiene insuficiente consumo de calorías, en el índice de subalimentación. Ahí nos hemos quedado estancados en los demás y ahí es donde estamos bajando. Entonces, ahí es que tenemos que poner la mirada del problema más reciente que nos aqueja. El segundo mensaje que quiero dejarles es que la principal causa de la inseguridad alimentaria es evidentemente las condiciones de pobreza, pero eso está, digamos, combinado por una serie de factores, ¿no? La pobreza lo que no te permite es tener ingresos suficientes para poder adquirir una canasta básica de alimentos, ¿no? Esa es como la definición, una de las definiciones que se pueden usar de pobreza. Lo que ha pasado en esta última, digamos, estos últimos 2 años, 3 años, como todos lo sabemos, ha sido una mezcla terrible de factores en el cual los ingresos de las personas se han visto disminuidos. Mucha gente se quedó sin trabajo el 2020 y cuando se ha podido recuperar el trabajo no ha podido reengancharse a un mercado laboral formal. Tenemos 1 millón más de personas trabajando en la informalidad que antes de la pandemia. 1 millón más de personas en la informalidad. Y solamente en 2 años y medio. Además de eso, los ingresos promedio de las personas tampoco se han recuperado. En el último reporte del INEI, en Lima Metropolitana nada más, todavía el ingreso promedio estaba 100 soles por debajo del ingreso del 2019.
Y los precios, que ese sería el tercer factor, los precios han venido subiendo. Entonces, ustedes imagínense, si el promedio de personas gana 100 soles menos, con una inflación de 9%, 13% cuando se considera alimentos, entonces estamos ante una situación en la cual las familias no tienen la posibilidad de acceder a buenos alimentos. El tercer mensaje que quería dejarles era el mensaje de que este es un problema que efectivamente es un derecho humano. La alimentación es lo más básico. Cuando uno piensa en la pirámide de necesidades, la primera es comer, ¿no? Lo primero es alimentarnos. Obviamente es un tema muy crítico cuando tienes a la mitad de la población en inseguridad alimentaria. Pero algo que me gustaría que pensemos es en cómo afecta el problema de inseguridad alimentaria al futuro. Cuando uno habla de hambre, uno habla de problemas en el futuro, no solo ahora. Por un lado, las personas, digamos, mayores, todas las personas que ya somos adultas, tenemos el problema de cuando se sufre inseguridad alimentaria, hay mayor probabilidad de tener enfermedades crónicas, como la diabetes, la hipertensión o, si hay una mala alimentación, la obesidad. Esas enfermedades crónicas a la larga nos generan problemas de salud a nivel personal y a nivel nacional, pero una carga, digamos, en costos de salud que se tiene que afrontar como país. Y en los niños, la cosa es mucho más crítica, porque cuando un niño de menos de 5 años no tiene una alimentación adecuada, los daños que se generan en su desarrollo le impiden el crecimiento a lo largo de toda su vida. Hay múltiple data, muchas investigaciones que han seguido a personas durante 20, 30 años y los resultados son consistentes. En los primeros 5 años la alimentación falla, las personas no les va tan bien en el colegio, no ganan tantos ingresos como los que sí tuvieron una buena alimentación y en general son menos productivas. Entonces, es un problema de futuro el hambre, ¿no? No es algo que solamente aqueja en este momento. La cuarta cosa que me gustaría comentar antes de que se me acabe el tiempo es que el Estado ha tenido una serie de medidas en los últimos años para tratar de salvar y paliar la situación, pero yo argumentaría que esas medidas han sido, si bien eran necesarias, han sido en parte poco efectivas, en parte insuficientes y en parte tardías. Yo creo que uno de los ejemplos que tenemos múltiples ejemplos, pero no sé si ustedes recuerdan que hace unos meses estuvo exonerado del IGB una serie de productos, ¿no? El azúcar. Estuvieron exonerados 5 productos en general de la canasta básica y la idea era que los precios bajen, pero muy pocos, digamos, pudimos sentir una reducción en los precios, ¿no? Entonces, era una medida que se tomó, que se tenía mucha evidencia de que no necesariamente iba a funcionar porque el mercado peruano es muy informal y el Estado igual la tomó. Gastamos los recursos, digamos, o se perdieron los recursos y no tuvo mucho éxito. Ese es solo un ejemplo. Otro ejemplo son los bonos. El último bono alimentario que se está pagando, recién vamos al 30% de que se esté pagando, es decir, 1/3 de las personas que deberían de recibirlo lo han recibido, y el bono se está pidiendo por lo menos desde marzo, ¿sí? Entonces tenemos meses de retraso en llegar. Por no hablar del apoyo de las ollas comunes, que es insuficiente, es muy puntual, es esporádico. Entonces hay una serie de medidas, el Estado se ha hecho cosas, pero el tema es que lo que hace llega tarde y es muy poco. Y el último es que sí hay cosas que sí se pueden hacer, ¿no? No quisiera como que los economistas siempre tenemos esta tendencia a ser muy pesimistas y dejar como las malas noticias, pero sí hay cosas que se pueden hacer. La evidencia internacional en esto creo que nos da muchas luces de por dónde podemos ir, pero creo que sí es fundamental ahí el apoyo, y eso lo conversaremos en un momento seguro, muy fuerte del Estado y de la sociedad, del sector privado, en el cual ha venido ayudando mucho, por ejemplo, a través de las ollas comunes. Esas son iniciativas que son comunitarias, que se pueden institucionalizar. Y ahí tenemos una serie, digamos, de tareas pendientes, pero sí hay salidas, ¿no? Entonces, para no seguir hipotecando el futuro, creo que este es un problema al cual le tenemos que poner mucho énfasis. Eso era lo que quería compartir. Muchas gracias, Cristina. Gracias, Mónica. Bueno, definitivamente sí era como decíamos al comienzo, ¿no? The winter is here. Así que hay que alistarnos para este momento. Quisiéramos los comentarios de Federico, no sé si lo tenemos en línea. Si no, avanzamos. Hola Federico, ¿cómo estás? Quisiéramos tus comentarios sobre los puntos de vista de Mónica. Bienvenido.
Creo que Mónica nos ha dado un diagnóstico que compartimos, ¿no? Y quizás para dar un ángulo complementario, yo quisiera volver sobre la definición que tiene que ver con la inseguridad alimentaria en términos de 3 criterios que usa la FAO, por ejemplo, para hablar de seguridad alimentaria, que son disponibilidad, acceso y uso. Podemos hablar de una situación de seguridad alimentaria cuando la población en su conjunto, ¿no?, tiene acceso, ¿no?, a alimentos, ¿no?, que utiliza adecuadamente, ¿no?, y que están a su alcance. Esa es la situación de seguridad alimentaria que quisiéramos. El Perú tiene un potencial de producción alimentaria muy importante. La agroexportación es un rubro sumamente que ha tenido un crecimiento muy significativo en los últimos años. Creo que ese es un marco, pero simultáneamente tiene algunas condiciones que incrementan la inseguridad alimentaria de la población. Probablemente uno de los factores más críticos va además a agravarse en el futuro próximo, que tiene que ver con el proceso de cambio climático y la pérdida de recursos hídricos, ¿no? Porque de la mano de la seguridad alimentaria va la otra condición, que es la seguridad hídrica, ¿no? Sin agua es difícil, ¿no?, producir los alimentos que necesitamos, ¿no? Creo que ese es un marco que resulta clave. Hay factores internos y factores externos que están presionando sobre la situación de inseguridad alimentaria que estamos viviendo. Creo que hay que ser conscientes de esos factores externos, ¿no?, que han influido el precio del petróleo, ¿no?, el tema de la escasez o las dificultades para acceder a los fertilizantes en general, ¿no? Y quizás un elemento que no lo mencionamos, pero lo tenemos interiorizado, porque lo tenemos interiorizado, es un poco la informalidad que atraviesa todo el proceso vinculado tanto a la producción como a la comercialización de alimentos, ¿no?, que en general, digamos, afecta el tener una clara asignación de cuál es la disponibilidad de estos alimentos. En el contexto de la pandemia, esa situación se ha agravado, ¿no? Se ha agravado no solamente por el efecto pandemia, sino también por un efecto político, y creo que hay que ser conscientes de ese factor, ¿no? El escenario de conflictividad que vive el país del 2016 para acá, ¿no?, y en especial en el último tiempo, es un factor negativo para poder garantizar las condiciones necesarias. Las expresiones de esta situación las tenemos, probablemente la más dramática es la de las ollas comunes, ¿no? Creo que eso es sumamente claro. Lo que nos está diciendo es que además, si vemos la concentración espacial de las ollas comunes es principalmente en Lima metropolitana, ¿no?, lo que vemos es cómo la pobreza urbana, ¿no?, ha tenido un reporte sumamente significativo. Y eso se evidencia justamente en ese boom de ollas comunes, que dicho sea de paso, son algo así como las nietas, ¿no?, de las ollas comunes de los años 70, ¿no? Recogen esa tradición, ¿no?, y descansan en la participación organizada de mujeres, en elementos de solidaridad, y donde efectivamente el rol del Estado no ha sido lo suficientemente rápido, eficaz, oportuno, ¿no? Creo que las transferencias monetarias, para ir tocando algunos de los puntos que se han planteado, han sido y son necesarias. No digo que sean deseables, pero son necesarias en un contexto en el cual el acceso al empleo en condiciones adecuadas de empleo, con ingresos suficientes para cubrir los requerimientos de una familia, ¿no?, no necesariamente se han dado. Lo que muestran las cifras de pobreza monetaria, por ejemplo, muestran un incremento de la pobreza monetaria. Cuando uno ve la curva, ¿no?, ve
disminución significativa de la pobreza monetaria hasta el 2016, un estancamiento de la curva, ¿no? Y un rebote, ¿no? Con el efecto pandemia. Una curva similar se aprecia para otros indicadores que tienen que ver directa o indirectamente con la seguridad alimentaria, como es, por ejemplo, de manera indirecta, necesidades básicas insatisfechas, ¿no? Recordemos que eso lo que nos está hablando son de condiciones de vivienda y condiciones de agua, que también es un recurso clave para un adecuado nivel de vida de la población. Y complementariamente está digamos, los impactos que estas situaciones tienen en términos más estructurales, ¿no? Que las medimos en una etapa crítica de la vida de las personas, como es la desnutrición crónica infantil, que simultáneamente va cargada, ¿no? Anemia, desnutrición crónica infantil, y que se combinan con lo que hoy día se conoce como la doble carga de la enfermedad. Es decir, una dieta desbalanceada, ¿no? Que contribuye al sobrepeso y a la obesidad, de tal manera que tenemos un acumulado de problemas en el punto de partida de la vida, digamos. Entonces, este es el escenario crítico en el que nos estamos moviendo y que demanda sí cambios en la política pública para garantizar de manera sostenible seguridad alimentaria por la población. En la línea de agua, por ejemplo, hay algunas experiencias interesantes. Hemos tenido la oportunidad de conocer las experiencias de cosecha de agua, por ejemplo, en los casos de Cajamarca, de La Libertad o de Cusco, experiencias muy interesantes, que recogen, digamos, una línea de prevención, digamos, respecto al tema de la inseguridad hídrica. En el tema de abastecimiento, creo que hay algunas iniciativas de comercialización, de aproximación de productores, ¿no? A los consumidores finales, en la línea sobre todo de productos orgánicos, pero no necesariamente con capacidad para llegar en cantidad, calidad y precio adecuado a los sectores de más bajos ingresos de nuestra población. Me quedaría acá en este momento, ¿no? Para, digamos, creo que ese es el marco, y resolverlo entonces compromete a varios niveles del Estado, nacional, regional y local, pero compromete también a la sociedad en su conjunto, tanto por la vía comercial como por la vía de la solidaridad. Lo que está claro es que los tiempos que tenemos por delante todavía pueden ser peores, ¿no? Gracias, Federico. Bueno, y hablando de estrés hídrico, creo que tenemos acá una persona que ha sabido administrar una región que tiene estrés hídrico, pero a la vez generaba mucha riqueza. Fernando, tu punto de vista, por favor. Muchísimas gracias, Cristina. Muy interesante escuchar a Mónica y a Federico. Prefiero ir tocando los puntos que se han mencionado, porque realmente han puesto los puntos sobre las IES, ¿no? Sí hay hambre en el Perú, ¿no? Eso nadie lo puede cuestionar. Sí hay crisis alimentaria, ¿no? Pero, como dice Mónica, viene de antes, ¿no? No es un problema que ha aparecido de buenas a primeras, viene de antes, ¿no? Y yo creo que ha hecho muy bien la Cámara de Comercio de Lima de traer este tema a este foro, porque se habla de inseguridad alimentaria, ¿no? Y es un tema que se presta a muchas confusiones, en mi opinión. Qué patético resulta enterarse de que éramos 11 millones de peruanos que vivíamos en inseguridad alimentaria y hemos pasado a ser 16 millones de personas, 50% de la población. Ahí hay una primera clarinada. El agro peruano no ocupa la mitad de la población. Entonces,
hay un problema en las ciudades. Primera apreciación, ¿no? El problema no está solo en el campo y no está tanto en el campo. El problema está más en las ciudades, el problema de la inseguridad alimentaria. No se ha dicho, pero en el año 2022, este año que estamos por terminar, la producción alimentaria ha subido, no ha bajado. Y hablando de agua, el Perú tiene agua, a diferencia de Chile, a diferencia de Argentina, que está en sequía en este momento, a diferencia de la China, que está en una sequía espantosa, a diferencia de California y el norte de México, que están en sequía, y a diferencia de Europa Occidental, España, Francia, Alemania, están en sequía. El Perú no tiene sequía. Ahora estamos hablando de sequía, pero estamos en el momento menos oportuno para hablar de sequía. Estamos en noviembre. ¿Cuándo ha llovido en noviembre en el Perú? Nunca. La temporada de lluvias de Perú es, francamente, enero-marzo, ¿no? Es el verano, no es noviembre. Sin embargo, sí hay falta de agua. Yo soy el primero en reconocer. Pero ¿por qué no guardamos parte de las abundantes aguas de lluvia que dejamos correr en todos los ríos del Perú en la temporada lluviosa pasada? El problema es más humano que natural. Efectivamente, repito, falta agua hoy día. Estamos al final del estiaje. Desde mayo, junio que no llueve. Así es el Perú. Durante millones de años ha sido así. No llueve de mayo a noviembre. Nunca ha llovido de mayo a noviembre. Entonces no nos quejemos por falta de agua porque tuvimos mucha agua entre enero y marzo y abril quizás y la dejamos pasar y perderse en el mar. Algunos construimos reservorios. En Ica hemos construido reservorios. Esto que Federico habla de siembra de agua. Y es una tecnología súper probada. Cajamarca ha hecho lo mismo, La Libertad ha hecho lo mismo. He visto reservorios en Cusco y en algunos lugares y funciona. Los reservorios guardan aguas de lluvias. En consecuencia, ahí está el desafío del agua para los peruanos, ¿no? Hay inflación mundial. Por supuesto que somos también los primeros en reconocerlo. Y el índice del hambre, que es una palabra horrible, nos ha retrotraído al 2014. Estoy repitiendo lo que Mónica me acaba de ilustrar, ¿no? Los niños, nuestros niños, están malnutridos. Sin embargo, ella dio en el clavo. El problema del hambre lo genera la pobreza en nuestro país. No lo genera la falta de producción alimentaria. Repito, mi vida está circunscrita al monitoreo de la producción alimentaria. La producción de papa ha subido en el 2022 con respecto al 2021 y al 2020 y al 2019. Nunca hemos producido más papa que este año en la historia del Perú. La producción de arroz ha subido, la producción de azúcar ha subido, la producción de maíz ha subido, etcétera. ¿Por qué? Porque tenemos agua. Lo que ha subido fatalmente es la pobreza. Y con la pobreza caen los ingresos, lo ha descrito muy didácticamente, ha aumentado la informalidad, o sea, el empleo precario. Encima ha habido inflación mundial de los precios de los alimentos. Estamos en el peor de los mundos. ¿Quién está viviendo el peor de los mundos? Los desempleados o los subempleados, no necesariamente los agricultores. Yo soy uno de ellos y puedo dar fe, los precios del café se dispararon en el 2021 y 2022. Hemos tenido récord de exportaciones de café en la Amazonía, gracias a Dios. Muy buenos precios de papa para los productores, muy mala noticia para los consumidores y amas de casa, pero noticias de precio de la papa por las nubes la hemos leído hasta hace pocas semanas. El arroz subió de precio, el azúcar subió de precio, el maíz subió de precio, el algodón subió de precio. Estamos hablando de cultivos muy importantes en la canasta agropecuaria y nosotros, las personas del campo,
hemos agradecido a Dios que hayan subido los precios de nuestros productos, porque con esos precios buenos hemos podido comprar fertilizantes carísimos, combustibles carísimos, incluso mano de obra al alza, ¿no? Entonces, hay que entender el problema de la inseguridad alimentaria como un problema generado por la pobreza. Y la pobreza la genera la desinversión o falta de inversión empresarial, ¿no? Por ejemplo, acabo de estar en un foro donde resulta que hay proyectos mineros en cartera que no tienen permisos, que destrabarían un monto de inversión del orden de los 50.000 millones de dólares. 50.000, ¿no? Donde se generarían 1 millón o más puestos de trabajo formales, bien remunerados, porque la minería suele ser mucho más productiva que el resto de los sectores. Y eso está parado. Eso es por solo mencionar una medida. Entonces, comparar la generación de empleo con un bono alimentario es equivocado. Yo prefiero 1000 veces para mis compatriotas que tengan empleo a que sean receptores de bonos alimentarios. El bono alimentario se expresa en algunos cientos de soles de vez en cuando. 600 soles, 200 soles, así se expresan los bonos alimentarios. Una remuneración en una empresa es 2.000, 3.000, 5.000 soles mensuales de plazo indefinido. Eso es mucho más importante que un bono alimentario. Eso es mucho más importante que una exoneración de IGB, ¿no? El apoyo a las ollas comunes es una medida extrema. Yo cuando visito las ollas comunes, realmente se me parte el alma. Lo normal en una persona es vivir en familia. Y la familia tiene un hogar. Y el hogar tiene una cocina, un pequeño comedor, y la comida en familia es parte de la vida digna de las personas. Y las ollas comunes están fuera del hogar. A veces están en la calle. Yo las he visto, ustedes también. Están en la calle, no tienen refrigeración, no tienen alacenas, no tienen sitios para guardar nada. Y realmente es una economía de guerra. Yo cuando veo a las madres haciendo cola con su tupper para que una administradora de la olla mete un cucharón y llene el tupper, esto es lo más parecido a las películas de guerra, ¿no? Donde los soldados tenían que hacer cola para llenar su plato de comida. Entonces, cuidado con ensalzar las ollas comunes, repito, es una expresión desesperada de pobreza y hambre. Ojalá no tengamos ollas comunes y que todas las familias peruanas vivan dignamente y alimenten a su familia en sus hogares con las dietas que correspondan, ¿no? Repito lo que se ha dicho: disponibilidad, acceso y uso. Federico lo ha mencionado. El Perú dispone de alimentos. Dispone, no hay falta de alimentos. El problema no es la disponibilidad, es los ingresos que son tan escasos por el tema del desempleo. La agroexportación. La agroexportación, y ahí siempre hay posiciones encontradas. Un campo de arándanos factura $100.000 por hectárea por año. $100.000 por hectárea por año. Emplea a cientos de trabajadores que paga muy por encima de los salarios mínimos. Es imposible en la agroindustria contratar a nadie por el doble o el triple del sueldo mínimo. Yo lo digo por experiencia propia, estamos en plena cosecha de uva, entonces remuneraciones de 100, 150, 200 soles diarios son comunes, son muy frecuentes. No hay forma de contratar a nadie en Ica, por más inexperto que sea, por salario mínimo. Eso ha generado la demanda en el caso de las cosechas de uva, arándanos, etc. Un campo de maíz
factura, en el mejor de los casos, $1.500 por año. ¿Qué debemos sembrar? ¿Arándanos o maíz o arroz que produce lo mismo? Yo prefiero sembrar arándanos, emplear a muchos peruanos, remunerarlo bien, exportar $100.000 por hectárea y con eso importar trigo barato, maíz barato, soya barata, etcétera. Entonces, cuidado con esta crítica que hay a la agroexportación, ¿no? Entonces dicen, en vez de exportar uvas, que factura $60.000 por hectárea por año, sembremos payares. El payar produce $1.000 por hectárea por año. Yo prefiero sembrar uvas, exportarlo y con esos recursos comprar todos los payares que querramos, ¿no? Hay cultivos de altísimo valor que generan mucho empleo y bienestar y yo creo que el Perú hace bien en apostar por esos cultivos. Yo sé que no todos piensan así. Y lo del agua, insisto, efectivamente esta actividad consume agua, claro que consume agua, como toda agricultura consume agua. Pero tenemos agua, la dejamos perder en el mar todos los años. Entonces el desafío no es que se vaya la agroindustria que consume agua para equilibrar la ecuación. Claro, si sembramos payar vamos a requerir menos agua, entonces no va a haber tanto problema de agua, pero hay problema de pobreza, ¿no? Entonces mucho cuidado con los balances hídricos que se hagan. Lo que tenemos que hacer los peruanos, ya que tenemos tanta agua en la temporada de lluvias, es siembra y cosecha de agua. En eso estoy 100% de acuerdo. Y sigamos expandiendo la frontera agrícola con cultivos del mayor valor posible para generar empleo y con empleo generar ingresos y con los ingresos comprar alimentos cada vez más caros, lamentablemente. No solo la inflación mundial por cuestiones coyunturales, sino el tema de la guerra. Resulta que para mala suerte del mundo, Ucrania, ¿no?, y Rusia son enormes productores de cereales, enormes, aparte de gas y combustibles. Mala suerte. Entonces, los cereales van a estar caros durante muchos años. Lo que tenemos que hacer para contrarrestar esa situación adversa es mucho empleo para que muchos peruanos tengan ingresos y con esos ingresos puedan comprar alimentos caros. Ese sería mi comentario al respecto. Fernando, por Gracias. favor, no te quites el micrófono. No, vamos a continuar justo contigo. Súper interesante lo que hemos tenido en esta rueda. La verdad que puntos de vista súper interesantes y creo que abonan a buscar soluciones. Así que justo le decía a Fernando que no se quite el micrófono porque queremos escucharlo sobre su punto de vista. ¿Cómo podemos hacer? Él ha estado en los dos lados, en la gestión privada y en la gestión pública. Tenemos salidas y te voy a hacer una pregunta adicional acá. ¿Es cierto que el culpable de todas nuestras desgracias es la uria? No, ¿no? Eso ha Nada sido que el ver. caminante blanco en esta situación, el mito. Nada que ver. Es como decir que el problema de todos nuestros problemas es que la gasolina haya subido de precio, ¿no? La urea es un derivado del petróleo, específicamente del gas natural, ¿no?, que es un hidrocarburo. Entonces, pregunto yo, ¿quién se murió porque la gasolina haya subido de precio? Nadie. Lo mismo pasó con la urea. En el Perú no faltó urea ni un solo día, lo digo yo como usuario de urea, ¿no?, que es muy importante. Me dolió duro tener que comprar la cara, dicho sea de paso ya está bajando, como muchas cosas, pero nunca nos faltó urea en el Perú. El problema del Perú se llama empleo y consecuentemente remuneraciones. Y solo quiero terminar un tema que Federico puso, de necesidades básicas insatisfechas, vivienda y agua. Efectivamente, la situación de vivienda en el Perú es dramática y la situación del agua potable peor. Y la madre del cordero se llama corrupción, ¿no? No es falta de recursos, no es falta de talento, no es falta de normatividad, es corrupción. Hablando de integridad, porque entiendo que este foro tiene mucho que ver con eso, el tema de la vivienda, repito, es un antro de corrupción. La vivienda en el Perú es el producto de un traficante de tierras coludido con un alcalde y regidores corruptos y atraen a la pobre gente. En el caso de Ica lo vivimos todos los días,
vienen los migrantes huancavelicanos, ayacuchanos, tienen trabajo bien remunerado, pero caen en las garras de estas mafias de la vivienda y el agua, y son las mismas autoridades corruptas con traficantes de tierras lo que entran al negocio de la venta de esteras, la venta del agua en cisternas, que es atroz porque es la peor agua, ¿no? Que es carísima encima, y son ellos mismos. Y encima brindan servicios de seguridad armada con pasamontañas, y la pobre gente vive 15 años sin agua en redes, sin limpieza pública, sin seguridad, peor que animales, ¿no? Entonces, ese es un tema de moral más que un tema de recursos. Gracias, Fernando. Quisiéramos escuchar tu exposición al respecto. Hemos hablado sobre el tema de la uria, hemos hablado sobre el tema de la pobreza, sobre este tema que está súper complicado. Mónica, ¿tienes algún comentario al respecto? Básicamente, creo que se han tocado los puntos y a mí me gustaría ordenarlo porque, claro, en mi mente esquemática de economista siempre vale la pena ordenar, ¿no? Creo que tanto Federico como Fernando lo han mencionado. El problema de la seguridad alimentaria tiene problemas por el lado, como los economistas le decimos, de la oferta, y tiene lados de la demanda. Normalmente siempre los problemas son por el lado de la demanda, lo que comentábamos. El problema no es disponibilidad de alimentos, sino es el acceso, cómo las personas llegan a comprar los alimentos, ¿no? Si es que les alcanza el dinero y tienen además la educación para poder saber cuáles son los mejores alimentos, los más balanceados para poder comprar. Ahí hay un tema de recursos y de conocimientos. Sin embargo, sí hay que reconocer, y lo mencionó Cristina al inicio, de que el último año y medio aproximadamente han habido una serie de factores que no son los usuales, que son los factores que más podríamos decir del lado de la oferta, que son los que nos han hecho este impacto tan fuerte en los precios, ¿no? Básicamente se dio en un primer momento por la pandemia. Efectivamente, lo que se tuvo fue cuando se empezaron a levantar las restricciones, aumentó mucho, la gente, todo el mundo quería comprar, y había problemas en la cadena enorme de logística, de distribución, de todos los bienes, pero obviamente también de alimentos, el precio de los barcos, que son los que no transportan todas estas cosas entre países, subió muchísimo. Eso se le llamó la crisis de los contenedores, la crisis de los fletes. Pero a eso se le sumó, como bien señaló Fernando, el tema de la guerra, que fue algo que nadie podía prever que iba a suceder y que iba a impactar tanto en los costos. No solamente, digamos, exacerbó el tema de la crisis de los fletes, porque ahí se restringieron algunas rutas, sino que también se incrementaron mucho el precio de los granos, ¿no? El maíz, la soya, el trigo, y ahí básicamente porque Rusia y Ucrania son grandes productores. También se incrementó mucho el precio del gas. En Europa se está viviendo en este momento problemas por justamente los altos precios de la energía, y también incrementó muchísimo el precio del petróleo, que es algo que viene moviéndose bastante los últimos meses. Hay una serie de factores internacionales que hace que eso se mueva. Entonces, si yo tuviera que decir, que eso es algo que de vez en cuando se comenta, ¿no? Lo último, la última que se ha agravado la crisis, ¿de culpa de quién es, no? De la uria, ¿de quién es? Bueno, ha sido básicamente, hay un problema internacional de alza de precios, y en el caso peruano los ingresos no alcanzan para poder afrontar esos precios altos, ¿no? Entonces, el problema viene, digamos, si uno quiere verlo desde ese punto de vista, de los últimos años, por ahí, pero sin duda también hay, digamos, una serie de fallas internas, que yo creo que una que señaló Federico, que es el tema de la conflictividad. Acabamos de terminar un paro de transportistas de carga de 7 días, no es el primer paro del año, creo que es como el tercero o el cuarto del año, que genera una serie de dificultades en algunos mercados a nivel nacional y encarece también los precios, ¿no? Y además yo también diría que tenemos estas señales que no están tan claras por parte del Estado, como el ejemplo de la uria. De nuevo, no es la causa, pero yo creo que no ayuda tampoco, ¿no? Entonces, en el problema de la uria, lo que hemos tenido es efectivamente 4 procesos fallidos de compra de uria, que no se sabe cómo se distribuirán, cuándo lleguen, cuándo llegarán. Y mientras tanto se genera expectativa sobre los agricultores. Ustedes saben que la agricultura es una actividad muy riesgosa. Uno siembra en este momento y de acá a unos meses recién puede ver qué cosa es lo que va a tener de resultado.
Entonces, uno va tomando decisiones, y si uno espera que el Estado te va a dar urea, te va a dar un fuerte abono, vas tomando decisiones, y muchos agricultores se han visto como en esta situación de, ¿va a venir, no va a venir? ¿Qué hago? ¿Qué cosa compro, no compro? Entonces, eso genera también un daño, ¿no? Incluso no hacer nada también genera daño, porque al final genera estos problemas de información que a la larga generan problemas para los agricultores y justamente los más vulnerables, los agricultores más pequeños que tienen producción, digamos, de menores hectáreas, con menor rendimiento de los cultivos, esos son los más afectados por todos estos problemas de gestión que hay, ¿no? Entonces, yo sí creo que tenemos que reconocer que hay factores internos que no nos ayudan a liberarnos o a salir bien por los factores externos, ¿no? Que sí creo que han sido bastante fuertes en los últimos años. No sé si voy a tener un espacio más adelante, Cristina. Ok, porque tengo una cosa más que quisiera compartir con ustedes, pero creo que le toca a Federico. Federico, justo quería preguntarte ahora que se ha tocado el tema también de las ollas. Hemos tenido un expositor en CADE, que era la vicepresidenta de las ollas comunes de Lima, y fue súper clara en decir, veo el producto, pero no lo puedo comprar porque está por las nubes. Y cuando me lo donan, no lo puedo llevar a la olla por el flete. ¿Qué otros riesgos, qué otros problemas enfrentan las ollas comunes para llevar alimento a las personas que, como dice bien Fernando, es una expresión, creo, de auxilio de la sociedad, en donde la misma sociedad civil está ayudándose, dado que no ve por parte del gobierno la ayuda? Como también comentó Mónica, se les da bonos que llegan después de 3 meses y creo que eso es como la cita de salud que te la dan cuando ya no la necesitas, ¿no? Mira, la experiencia de la olla es bastante más compleja que eso, ¿no? Hay todo el tema del menaje, el tema del local, el tema de la energía, el tema del agua, porque la mayor parte de las ollas están ubicadas en zonas que no cuentan con abastecimiento de agua. O sea, hay todo un conjunto de factores que hacen que no debería ser la solución, pero es la única que termina teniendo ese sector de la población, ¿no? Para poder garantizar, ¿no?, esa alimentación al nivel más básico, ¿no? Y justamente allí está el tema de la capacidad de respuesta del Estado, que ha sido y es muy baja, ¿no? Hay una serie de cosas que se están discutiendo en términos de transferencias a las ollas en modalidades equivalentes a las que tienen los comedores populares, ¿no? Homologar, digamos, la situación de ollas con comedores, de reconocimiento, etcétera. Pero esas son, y creo que en eso estamos claros, son soluciones transitorias, ¿no? Son soluciones para la emergencia. Y tenemos que ver más allá de la emergencia. Por supuesto que hay que responder a la emergencia, pero no hay que quedarnos allí. Y eso es parte de los puntos que creo que son sustantivos en la discusión. En ese ver más allá, creo que hay algunos temas que me gustaría enfatizar. El tema de la seguridad o de la inseguridad hídrica, ¿no? Totalmente de acuerdo. Tenemos la mayor parte del agua que tiene el país está en la vertiente oriental. Y la mayor parte de la agricultura que hacemos está, ¿cierto?, en este lado, ¿no?, de la cordillera. Y aquí el problema que estamos teniendo es que el tanque de agua de la casa se está vaciando. O sea, toda la cordillera, ¿no?, antes blanca, ¿no?, hoy día cada vez es menos blanca. Y es parte de las reservas estratégicas con las cuales no solamente se hace agricultura, sino que se hace consumo humano. Entonces, ahí hay elementos que tenemos que introducir en una estrategia, ¿no?, efectivamente de seguridad a largo plazo, ¿no? Porque ese es el otro tema. Podemos tener años buenos, ¿no?, años donde resulta contradictorio, ¿no?, porque en el desierto llueve y la gente se queja de la lluvia en el desierto, y después vamos a tener años en los cuales esa lluvia no va a llegar. Entonces, ese enfoque es el que me parece clave. La seguridad alimentaria que hay que construir, ¿no?, es una seguridad de largo plazo, y todo lo que se puede hacer por cosechar agua, conservarla, ¿no?, recuperar
cauces subterráneos, ¿no? El agua del subsuelo, no sé a qué profundidad se están trabajando los pozos en Ica ahora, por ejemplo, ¿no? Son elementos que son claves. Calidad del agua del subsuelo, porque en el caso de Perú, el agua del subsuelo viene con metales pesados en muchos de los casos, ¿no? Y no necesariamente por malas prácticas de alguna actividad económica, sino por la característica de los suelos por donde transita el agua. Y entonces tenemos poblaciones en Chiclayo, ¿no? Que está consumiendo agua con metales pesados. Y uno dice, ¿dónde está la mina? No, no es la mina, es la característica de los suelos, ¿no? O sea, son elementos que tenemos que incorporar para ver el bienestar de la población de manera integral. Que el agua sea buena, que sea debidamente clorada, que tengas la dotación de agua adecuada para preparar los alimentos, para tu consumo, para tu higiene, son parte de esa calidad de vida sobre la cual en relación a la cual hay que trabajar. Y la emergencia es la que se enfrentan las ollas, sí, pero también tenemos una emergencia con anemia, seguimos teniendo indicadores muy altos de anemia, la desnutrición crónica infantil, seguimos teniendo problemas de desnutrición crónica infantil, tenemos problemas de cuidado, ¿no? Porque a veces miramos los alimentos, pero no miramos las condiciones que se requieren para preparar esos alimentos. Y entonces hay la necesidad de servicios de cuidado, porque un hogar monoparental a cargo de una mujer con 2, 3 niños, ¿de dónde sales a trabajar? O sea, son parte de los problemas humanos que están detrás de los temas que estamos viendo, ¿no? Entonces, creo que ahí tenemos el desafío de una estrategia integral de seguridad alimentaria, de sistemas de cuidado, de oportunidades de empleo e ingreso, de potenciar teletrabajo, según los casos, etcétera. Todo eso le hace a lo que queremos, ¿no? Que las personas tengan una vida digna, ¿no? Sana, desarrollo al máximo de sus capacidades, ¿no? Gracias, Federico. Nos quedan 8 minutos, me voy a robar para que seamos 9, pero quisiera pedirles a los 3 una reflexión final y si pudieran comentarnos algo sobre el peligro que viene, ¿no? Porque cuando tenemos estos temas en ollas comunes, en comedores populares, el vaso de leche, que si bien ayuda a la población a salvar la emergencia, luego lamentablemente tenemos noticias como filtraciones, personas que reciben beneficios que no deben recibirlos. ¿Cómo podemos hacer para prevenir que esto no venga luego? Empiezo con Mónica, sigo con Fernando y cerramos con Federico. Mil gracias con todos, si es que ya no me dejan despedirme después, ¿no? Porque me corto. De acuerdo. Sí, yo creo que estoy bastante de acuerdo con las últimas cosas que ha señalado Federico. Creo que por un lado es muy importante la atención de la emergencia. La emergencia no ha pasado. El Banco Central estima que los precios, la inflación recién retorna a niveles normales hacia fines del próximo año. Eso significa que nos espera todavía un año más de precios que van a seguir subiendo, cada vez más lento, pero van a seguir subiendo. Si ya sabemos que eso se viene, entonces, ¿por qué no tomamos medidas un poquito más, o sea, si drásticas es la palabra correcta, pero más urgentes, con sentido de urgencia, ¿no? No, de nuevo, un bono que se pidió en abril y se está pagando en noviembre. Eso no es sentido de urgencia. Entonces, ahí lo que se tiene que priorizar primero, yo creo, es la atención de esta emergencia. Eso probablemente pase por algún bono alimentario más, porque efectivamente las familias más necesitadas lo necesitan, o sea, tienen que comer, la gente tiene que tener la posibilidad de tener acceso a alimentos, y probablemente eso se necesite un bono más. Ahí hay todo un tema que Federico conoce muy bien, que es toda la articulación y la institucionalización de las ollas comunes por la emergencia, de nuevo. En GRADE se ha estimado que hay unas 3.500 ollas comunes, pero el problema es que son informales, entonces el Estado dice es informal, no le puedo dar recursos a algo informal, entonces al final se quedan sin nada, ¿no? Y ahí hay un tema de gestión y de burocracia, que uno tiene que tener sentido de urgencia para poder atenderlo. Y eso, digamos, para la atención de la emergencia. Y por otro lado, no se puede dejar de lado el partido de largo plazo, ¿no? El partido no se acaba con la emergencia, sino hay que
ver cómo se solucionan los temas más estructurales, y para eso la reducción de la pobreza debe de continuar en agenda, o debe de volverse a poner en agenda prioritaria, y eso pasa obviamente por el crecimiento del empleo, el crecimiento de la inversión. Muchas veces para uno es difícil conectar por qué la inversión tiene que ver con la pobreza, pero digamos, la lógica en general es que se necesita empleo, y ¿quién contrata? Se contrata cuando las cosas están yendo bien, cuando amplío mi negocio, cuando vendo más. Entonces, para poder tener un empleo, uno necesita que el país esté creciendo, que esté económicamente sólido. Y esa ruta de crecimiento, no estamos en crisis económica en términos de recesión, está cayendo la producción, pero sí estamos en un periodo de crecimiento bien bajo, y eso creo que tiene que revertirse. Y también, de otro lado, el fortalecimiento de los programas sociales, ¿no? Federico mencionaba este tema del sistema de cuidado. A mí creo que eso es muy importante. Tenemos una buena experiencia en Perú con la desnutrición crónica infantil, pero todavía la tarea no está terminada. Aún hay 1 de cada 10 niños que tienen desnutrición crónica infantil, y en algunas regiones, como en Puno, 4 de cada 10 niños tienen desnutrición crónica infantil. Entonces, esto no es un problema que esté terminado, se tiene que volver a poner las pilas en eso. Con la anemia, la desnutrición crónica, el sistema de cuidado, totalmente de acuerdo, y en general la protección social de las personas, que haya un buen sistema de salud si las personas se enferman, eso también ayuda a mejorar el estado de la vida. Y por último, digamos, no se puede dejar de lado como las cosas que se vienen, ¿no? Pero que siempre las ignoramos un poco, que en el caso del Perú es el tema del cambio climático, que bueno, para todo el mundo, que es algo que se viene, que aquí no se conversa mucho, efectivamente nos va a afectar, y tenemos que saber cómo vamos a reaccionar a eso. Y eso en el marco de una agenda que tenemos pendiente como país, que es seguir viendo cómo mejoramos nuestra competitividad y nuestra productividad. El Perú la tiene difícil porque tiene que tratar de ser más productivo y más competitivo, pero a la vez cuidándose de los temas de cambio climático, ¿no? Entonces es distinto a la situación de desarrollo que han tenido otros países, en los cuales tal vez no se tenían que preocupar por esos problemas. Entonces, ese es un problema para el cual necesitamos a gente, todos en verdad, gente muy capacitada y muy comprometida para poder sacar el problema adelante, sector privado, sociedad civil y el Estado. Y ahí tenemos, digamos, la responsabilidad nosotros de cuidar de que las cosas, de que las iniciativas y las medidas se tomen, y se tomen a tiempo. Muchas gracias. Gracias, Mónica. Fernando, ¿cómo evitamos las filtraciones y tus reflexiones finales? Bueno, nuevamente el tema de moral e integridad es fundamental, ¿no? Yo creo que estamos en una pésima situación moral, ¿no? El Estado se está corrompiendo cada vez más de la cabeza a los pies. Yo solo quería terminar advirtiendo, recordando, que siendo la inflación mundial una mala palabra, en el Perú hay un gran ganador con la inflación de precios, que es el Estado. El Estado peruano gana con inflación. Cuando sube el petróleo, sube el IGB que recauda la SUNAT, porque a mayor precio, el 18% de un mayor precio es más aún. Bueno, el año 2021, récord de recaudación tributaria de parte de la SUNAT por concepto de IGB. Nunca antes se recaudó tanto IGB como el año pasado, producto del encarecimiento del petróleo. Cuando suben los precios de los metales también. Récord el año pasado de recaudación de impuesto a la renta. Nunca antes SUNAT había recaudado tanto impuesto a la renta, producto de la minería principalmente, porque subieron los precios de los minerales. O sea, récord de recaudación tributaria el año pasado en el año del caos, ¿no? 2021 fue el año del caos, el año que ganó Perú Libre, el año de la pandemia, el año previo a la guerra, el año del caos, récord de recaudación tributaria. Récord de exportaciones el año pasado. Nunca antes el Perú había exportado tanto como el 2021. Récord de balanza comercial positiva. 14.000 millones de dólares fue el superávit comercial, y récord histórico de reservas internacionales. 70.000 millones de dólares están guardaditas en el Banco Central de Reserva. Hay un gran ganador en el Perú cuando hay inflación, y ese es el Estado peruano. A mí me parece inaudito
que estando lleno de plata, no sean capaces de atender estas emergencias. Quería nomás advertir eso. Alertas rojas, ya saben por dónde va. Federico, escuchando que hay plata y la gente necesita plata para comer. ¿Cómo evitamos que este dinero que nos cuesta a todos los contribuyentes, porque nuestra amiga Suna nos persigue hasta en las pesadillas, no sea mal utilizado, hayan filtraciones y también tus reflexiones finales, por favor? Coincido con los datos, me parece que esa es la realidad y por eso la posición internacional de Perú formalmente es tan buena. El tema es un factor interno, un problema de gestión, ¿no? Y yo coincido con que corrupción es un problema sustantivo. En la mesa hemos señalado un esquema de 4+1 de los temas claves. Primero, salud sigue siendo un tema clave. Y ahora, además, con la fiebre aviar traída por los pelícanos, que ya se ha declarado una emergencia en las pollerías, ¿no? La proteína más barata que se consume podría terminar siendo un peligro, ¿no? Segundo tema, seguridad alimentaria, ¿no es cierto? Y con la seguridad alimentaria, las condiciones para que esa se dé, de lo que ya hemos hablado. Tercer problema del que no hemos hablado es educación. Y educación es clave para el trabajador del futuro, pero también para el cuidado del presente. Y educación está en una situación crítica. Cuarto tema, empleo. Porque si tenemos los otros tres temas, el empleo va a tener condiciones, ¿no? Tanto para contratar como para ser contratado, ¿no es cierto? Y el quinto problema es la corrupción. Y a la corrupción hay que bajarle el dedo. Pero ahí estamos, pues. ¿Cómo son los amarres, ¿no? Para que no se le baje el dedo a la corrupción. Y con eso, por supuesto, ¿no? Si no le bajamos el dedo a la corrupción, todos los recursos que tenemos, ¿no? Van a ir a parar a cualquier sitio, menos al bienestar de nuestra población y al crecimiento del país. Y si no, veamos qué pasa con la inversión pública. ¿Cuál es el porcentaje de problemas de corrupción que hay en la inversión pública? La cantidad de proyectos, ¿no? Que no terminan en nada. Al ojo del amo engorda el caballo, ¿no es cierto? Entonces, lo que necesitamos es una ciudadanía activa, organizada, participando, ¿no? Vigilando con iniciativa, ¿no? Porque si uno se mete en su casa, ya pues, hasta que no le corten el agua no va a salir, pero al paso que vamos se la pueden cortar. Esa es mi recomendación. Ciudadanía organizada, ¿no es cierto? Usando información, trabajando articuladamente, ¿no? Enfoque territorial, enfoque de derechos, porque a veces ponemos plata en cosas que no le va a garantizar el derecho a nadie. En fin, ahí me quedo. Muchas gracias por la oportunidad. Mil gracias, Federico. La verdad que nos quedamos, creo, todos con las últimas palabras. Bájale el dedo a la corrupción, chicos. De verdad que muchas gracias. Gracias, Mónica. Gracias, Fernando. Gracias, Federico.